Estoy a punto de clasificar todas las películas de guerra de Clint Eastwood, de la peor de todas a la mejor de la historia. Algunas de estas películas merecen un Oscar, otras son casi imposibles de ver. Vamos a descubrir cuál es realmente la mejor película de guerra de Clint Eastwood. Todos tienen que empezar en algún lado, y para Clint Eastwood, La Escuadrilla Lafayette fue uno de esos papeles tempranos que es casi olvidable. La película es la típica fórmula de guerra con romance. Tab Hunter interpreta a Tad Walker, un estadounidense que se ofrece como voluntario para volar en la Primera Guerra Mundial, y que se enamora de una trabajadora sexual francesa. Honestamente, es tanto romance como drama bélico. La cinematografía es hermosa, pero nada de eso salva la película de la actuación plana de Tab Hunter. Simplemente no convence en la acción. El director William A. Wellman tenía una conexión personal aquí. Él mismo sirvió en la Primera Guerra Mundial. Pero toda la producción fue un desastre. Las notas del estudio forzaron un final feliz, y un presupuesto recortado mató cualquier ambición. El personaje de Hunter debía morir, pero en vez de eso, termina casado. De hecho, Hunter ni siquiera era la primera opción de Wellman. Él quería a Paul Newman, pero el estudio lo rechazó. El papel de Eastwood es casi inexistente, completamente ingrato. Apenas vale la pena buscarla, salvo que seas un completista total. Wellman odió tanto la experiencia que se retiró después de hacerla. Eso lo dice todo. El francotirador arrasó en taquilla, casi $550 millones, y obtuvo 6 nominaciones al Oscar. Pero no se puede ignorar lo unilateral que es esta película. Eastwood adapta la historia de Chris Kyle, con Bradley Cooper como protagonista. En la superficie, es una película de guerra con grandes escenas y un héroe claro. Pero si rascas un poco, se vuelve difícil de digerir. La historia pasa por encima del trastorno de estrés postraumático. No explora en serio por qué Estados Unidos estaba en Irak, y lo reduce todo a soldados americanos buenos, iraquíes malos. No le interesa la complejidad. Incluso hay una subtrama con un francotirador iraquí ficticio llamado Mustafa, solo para tener un villano claro. Spielberg estuvo a punto de dirigirla, y su versión habría sido diferente. Una historia más equilibrada, con Mustafa mostrado como humano, no solo como un blanco. Lo que tenemos es mucho patriotismo y poca reflexión. Y sí, todos recuerdan la escena del bebé falso, Chris Kyle sosteniendo un muñeco de plástico, y todo viéndose amateur. Es un buen símbolo de la película. Muchos gestos grandes, pero sin verdadero cuidado. Firefox se estrenó en 1982 y se puede ver como el antecesor de Top Gun, solo que unos años antes. Si eres fan de Top Gun, puede valer la pena por la historia, pero si buscas una historia que te atrape, aquí no la vas a encontrar. La trama es un thriller básico de la Guerra Fría. El mayor Mitchell Gant, interpretado por Eastwood, se infiltra en la Unión Soviética para robar un nuevo avión de combate de alta tecnología llamado Firefox. El enfrentamiento final es bueno, pero tarda una eternidad en llegar. Unos 90 minutos de espera y personajes poco desarrollados. La película solo cumple con los requisitos y avanza sin emoción real. Aún así, hay un detalle interesante. Firefox fue pionera en efectos visuales. El equipo de producción inventó una técnica de pantalla azul invertida para tratar los reflejos en el avión. Pintaron el modelo con pintura fluorescente para poder superponer los fondos sin arruinar el brillo del avión. Pero para la mayoría esto no basta para salvar la película. Es mejor ver algunas escenas en YouTube que soportar todo el metraje. Para los años 80, Eastwood ya tenía su modo viejo gruñón activado. El sargento de hierro, que también dirigió, lo muestra como Tom Highway, un sargento de artillería traído de vuelta para poner en forma a un nuevo pelotón.
Aquí está completamente en su zona de confort. Highway es lo mejor de la película, y la actuación de Eastwood, tanto delante como detrás de la cámara, es impecable. Pero el pelotón es bastante olvidable. Puedes reírte un poco con Eastwood gritándoles a los reclutas, pero se vuelve repetitivo rápido. El Sargento de Hierro apenas toca la historia real detrás de la invasión estadounidense a Granada. La guerra es solo un fondo, una excusa para ver a Eastwood haciendo ejercicios y gritando. No hay verdadero interés en explorar el significado del conflicto. Pero aunque a los críticos no les importó, los soldados de verdad amaron el Sargento de Hierro. Los altos mandos del ejército odiaron las groserías, pero la tropa decía que se sentía auténtica y real. A veces eso es suficiente. Cuando haces una película que realmente conecta con los que vivieron la experiencia, el trabajo está hecho. Si alguna vez te preguntaste qué tipo de películas de guerra veía Spielberg de joven, aquí tienes la respuesta. Ha dicho que El desafío de las águilas es una de sus favoritas. Es la Segunda Guerra Mundial. Un operativo aliado es capturado y Richard Burton y Clint Eastwood lideran un equipo tras las líneas enemigas para un rescate. Hay traiciones y dobles juegos constantes, y de pronto nadie sabe de qué lado está cada quien. Ahí es donde la película funciona y tropieza a la vez. Hay tanto engaño que es fácil perderse. El guión está sobrecargado de exposición, sobre todo al principio. Por eso Eastwood le deja la mayoría de los diálogos a Burton y se limita a ser el tipo callado y estoico. Y con 2 horas y media sí se siente larga. Pero incluso con todos los malabares del guión, la película vale la pena. El misterio central te atrapa y la gran secuencia final es un clásico. Es una aventura entretenida, aunque tengas que retroceder para recordar quién traiciona a quién. Las películas de guerra siempre caminan una línea entre mostrar lo feo del conflicto y honrar el sacrificio. Con Banderas de nuestros padres, Eastwood estuvo más cerca que casi nadie de hacer una verdadera película antibélica. Estrenada en 2006, es la primera mitad de su doblete de Iwo Jima. Esta desde la perspectiva americana, junto con Cartas desde Iwo Jima para el lado japonés. Todos conocen la imagen famosa: marines estadounidenses izando la bandera en Iwo Jima. La película va más allá del ícono y muestra lo que realmente pasó. ¿Quiénes eran esos hombres, por lo que pasaron, y qué era real versus lo que se vendió al público? Estos soldados son enviados a casa y puestos en una gira nacional para recaudar fondos para la guerra. Mientras tanto, la historia real se manipula, ciertos detalles se ocultan y los involucrados tienen que lidiar con el trauma que nadie quiere reconocer. Banderas de nuestros padres destaca porque es mucho más que escenas de batalla. Trata sobre cómo la propaganda da forma a la historia y cómo los que hacen el trabajo más duro suelen ser silenciados cuando se apagan las cámaras. Nadie piensa en comedia cuando piensa en Eastwood, pero Los violentos de Kelly demuestra que tal vez debería. Aquí Eastwood es el soldado Kelly en la Segunda Guerra Mundial, y desde el principio no es tu película bélica típica. Kelly captura a un nazi, descubre que esconde lingotes de oro y de repente es una película de atracos en plena guerra. Kelly reúne a un grupo de inadaptados y todo se convierte en una carrera por el oro tras las líneas enemigas. La guerra en realidad no es el punto aquí. Es solo el fondo para un robo, con Eastwood liderando el equipo y cada actor secundario haciendo lo suyo. Esto no es Banderas de nuestros padres. No estás aquí para reflexionar sobre la pérdida o el sacrificio. Es una aventura alocada, viendo a un grupo de tipos raros intentando robarle a los nazis. Y la verdad, a veces eso basta. Cuando Los violentos de Kelly salió en 1970, la guerra de Vietnam seguía marcando la vida americana, y se nota el cinismo. Los soldados aquí no pelean por ningún ideal grande, solo buscan su propio beneficio, cualquier oportunidad.
Es un poco como MASH, mezclando humor antiautoridad con un ambiente de guerra. No siempre funciona, pero cuando sí, es genial. Técnicamente, El fugitivo Josey Wales ocurre mayormente después de la Guerra Civil estadounidense, pero todo se construye sobre las secuelas del conflicto. Eastwood interpreta a Josey Wales, un hombre que pierde a su esposa e hijo a manos de soldados pro-Unión, se une a la Confederación por venganza y luego, tras la guerra, solo le quedan enemigos y cazadores de recompensas detrás. Lo que hace que esta película destaque es cómo corta con toda la visión romántica de la guerra. Wales no toma partido por alguna gran idea política, solo busca vengarse de quienes destruyeron su vida. La violencia nunca termina del todo. Incluso después de la guerra, sigue siendo perseguido y atormentado. Eastwood construye a Wales como un antihéroe, un solitario que termina rodeado de gente marginada por el sistema. Por eso la gente apoya al personaje. Aunque no esté del lado correcto, su rabia y dolor se entienden. Esta película fue un punto de inflexión para Eastwood, y él lo sabía. No solo actuó, también dirigió, y se nota que lo consideró un hito en su carrera. Aquí no hay competencia. Cartas desde Iwo Jima es la obra maestra bélica de Eastwood. Estrenada el mismo año que Banderas de nuestros padres, cuenta la historia de Iwo Jima desde la perspectiva japonesa. Ken Watanabe interpreta al general Kuribayashi, el comandante que sabe que la guerra está perdida, pero se niega a rendirse. Fortifica la isla y la historia sigue a los soldados japoneses escribiendo cartas a casa, sabiendo que la mayoría no volverá. No es la típica película del enemigo. Eastwood muestra a estos hombres como personas normales, panaderos, padres, simplemente cumpliendo órdenes. La película no pinta a nadie como malvado por naturaleza. Todos aquí están atrapados por la situación, y la tragedia es igual de fuerte en este lado que en el americano. Cartas desde Iwo Jima evita convertir la guerra en un espectáculo de acción. En vez de eso, profundiza en los personajes y en cómo es enfrentar una muerte segura con solo la esperanza y los recuerdos del hogar. Muchas películas dicen ser antibélicas, pero la mayoría aún hace que la violencia luzca emocionante. Aquí, Eastwood elimina todo eso. Entre Cartas desde Iwo Jima y Banderas de nuestros padres, llega tan cerca como cualquiera, especialmente cualquier director estadounidense, de mostrar la guerra tal y como es, miserable, sin sentido y brutal para todos los involucrados,